Entonces, hoy vamos a estar nosotros, a partir de hoy, vamos a estar nosotros hablando acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, vamos a estar el día de hoy, digamos, aprendiendo. Hoy vamos a aprender, digamos, algunas cosas y el domingo vamos a continuar con otras. Así que vamos a juntar la enseñanza martes y domingo, ¿no? Entonces, yo quisiera decir el día de hoy algunas cositas muy importantes. Vamos a ver si de repente podemos usar aquí nuestra pizarrita digital. Vamos a ver aquí el Espíritu Santo. Eh, muy bien, el Espíritu Santo. Muy bien. Quiero el día de hoy enseñar que el Espíritu Santo es necesario en la vida cristiana. Vamos a poner aquí, en la vida cristiana. En la vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que si una persona no tiene al Espíritu Santo, es imposible que esa persona pueda estar en los caminos de Dios. Es imposible. Para que una persona sea cristiano, para que una persona sea un hijo de Dios, para que una persona pueda estar en los caminos de Dios, pueda vivir una vida cristiana, necesita el Espíritu Santo. Entonces no es cuestión de simplemente ir a una iglesia, no es cuestión de simplemente oír la palabra, intentar, no, porque no es con fuerza. Se necesita el Espíritu Santo para poder tener una vida cristiana. Si así no fuera, cualquiera podría simplemente ir a una iglesia, servir a Dios y su vida cambiaría, pero no. Se necesita al Espíritu Santo para que haya un cambio de vida y esa persona pueda tener una vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no se puede servir a Dios. Por eso nos lleva a la segunda cosa. Repito, para una vida cristiana, para ser cristiano, se necesita al Espíritu Santo. Lo segundo, servir. Servir. Es imposible servir a Dios. Es imposible servir a Dios sin el Espíritu Santo. Imagínate, si el Espíritu Santo es necesario para la vida de un creyente, ahora cuánto más para que ese creyente sirva. Entonces, por eso cuando vemos a alguien que está en una iglesia, pero no sirve, entonces ahí vemos problemas con el Espíritu Santo. Muy posiblemente no está lleno del Espíritu Santo. Muy posiblemente con su alma está intentando acercarse a Dios, pero no hay llenura del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene una vida cristiana victoriosa y puede servir. La llenura del Espíritu Santo te capacita para poder estar en los caminos de Dios y te capacita para poder servir. El Espíritu Santo es aquel que produce un cambio. El Espíritu Santo es aquel que produce un cambio. Sin el Espíritu Santo no hay un cambio. A veces en la iglesia vemos gente que en un tiempo estaba en las drogas, vemos gente que en un tiempo estaba en el alcohol, estaba atada al alcohol, estaba atada a las drogas. Vemos a gente que ha sido sicaria en la iglesia, hay gente que ha sido sicario, gente que ha robado bancos, hay gente que que ha violado, etcétera. Hay gente que ha asesinado también. Ahora, no, es muy ingenuo creer que ese tipo de personas, simplemente porque oyeron a un pastor o simplemente porque fueron a una iglesia, su vida cambió. No. O sea, hay un poder más alto, se llama el Espíritu Santo. Cuando una persona atada a los vicios, cuando una persona atada, encadenada, ¿no es cierto?, se acerca a Dios de corazón, Dios le da a esa persona al Espíritu Santo. Y solamente por el Espíritu Santo puede ocurrir un cambio. Solo el Espíritu Santo. El hombre no cambia al hombre. Por eso que cuánta gente hay que sigue robando, se sigue drogando, se sigue emborrachando, aunque su madre derrame lágrimas. Aún con las lágrimas de su madre, ese hombre llora también porque quiere cambiar, pero no puede, porque el hombre no cambia al hombre. Es el Espíritu Santo
quien produce el cambio. Entonces, escúchame bien, mi querido hermano. Para que alguien sea un cristiano, necesita el Espíritu Santo. Para que un cristiano pueda servir a Dios, pueda congregar, para que un cristiano pueda estar bien en las cosas de Dios, pueda estar en el ojo de lo que Dios quiere, no en el meollo de lo que Dios quiere, en la perfecta voluntad de Dios, no es con fuerza. Con fuerza te vas a cansar. Con fuerza, si las cosas no salen a tu manera, te vas a ofender, te vas a escandalizar. A la fuerza, digamos, o con buenas intenciones, tu corazón se va a amargar, te vas a lastimar. Pero no es con fuerza, no es con buenas intenciones, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Necesitas pedirle a Dios, Señor, yo estoy, de repente yo quiero servirte, ¿no es cierto? Dame tu Espíritu, Señor, para poder servirte. Si yo soy cristiano, Señor, me cuesta congregar, Señor, ya no tengo esa fuerza para servirte y yo entiendo que no es en mi fuerza. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Y si tal vez quieres experimentar un cambio en tu vida, necesitas pedirle a Dios por el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, puede romper cadenas, puede romper ataduras, puede abrir cárceles y puede hacer y obrar todo tipo de milagros. Entonces, todo esto lo hace el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo texto por texto. Vamos a ir aprendiendo de todo lo que el Espíritu Santo logra. Y lo que yo hoy quiero hablar es lo siguiente. A ver, vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Muy bien. Lo que yo hoy quiero hablar es lo siguiente. Vamos a ver aquí el Espíritu Santo, tanto en el creyente y tanto en la iglesia. En la iglesia. ¿Qué es lo que intento enseñar? Que un creyente, un cristiano que contrista al Espíritu Santo, que no entiende que la batalla espiritual se lucha con el Espíritu Santo, que no entiende que necesita ser guiado por el Espíritu, necesita darle lugar al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo. Si un creyente intenta servir a Dios con su fuerza, no va a poder, va a estar un tiempo, pero luego va a caer, va a fracasar. No es con fuerza, mi querido hermano. ¿Cómo hace un creyente para darle lugar al Espíritu Santo? Cada vez que oramos, somos llenos del Espíritu Santo. Cada vez que leemos la palabra, absorbemos vida del Espíritu Santo. Cada vez que congregamos, somos redarguidos. Dice la palabra en Salmo, Asaf estaba a punto, su pie de resbalar, estaba a punto de apartarse. Pero Asaf dice que entrando al templo fui redarguido por tu Espíritu Santo, por tu Santo Espíritu. Entonces, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que entiendas que el cristianismo no es cuestión de lo que yo en la carne, no, es cuestión de el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo en mí. Si el cristianismo lo veo todo yo a mi manera, a mi conocimiento, según lo que yo siento, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Me voy a confundir, voy a tropezar, voy a malinterpretar la escritura, como decía Pedro, ¿no? Cuando Pedro leía las cartas de Pablo, decía Pedro, ese Pablo cuando escribe, a veces es difícil entenderlo, pero muchos indoctos tuercen sus escritos, ¿no? Entonces necesitamos al Espíritu Santo para leer la palabra, para que yo no dogmatice la palabra, ¿no? Y haga que la palabra respalde lo que yo creo, lo que yo pienso. No, la palabra no debe respaldar lo que yo creo, lo que yo pienso, sino yo debo de creer y pensar lo que dice la palabra. ¿Lo repito? Ya. Cuando yo lea la Biblia, yo no debo leer la Biblia buscando que la palabra respalde lo que yo creo o lo que yo pienso, según la denominación o según lo que yo creo. No. La palabra no debe respaldar lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo debo de creer y pensar lo que dice la palabra. Entonces no es la palabra hacia mí, es yo
hacia la palabra. Eso es muy importante. Entonces, hermano, ¿quieres tener una vida victoriosa? Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitas la fortaleza del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios te guíe. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿y quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te lleva a la palabra. El Espíritu Santo no es que te lleva a una extra revelación fuera de la palabra. No, el Espíritu Santo te lleva a la palabra. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, pero también así una iglesia que no le da libertad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no puede tocar a una persona, que el Espíritu Santo no puede sanar, que la gente de repente no pueda recibir. Entonces, pues, es una reunión, como cuando alguien hace su cumpleaños. Es una reunión, pero no es una iglesia. La iglesia nació en el Pentecostés. Imagínate, la iglesia nació en el Pentecostés. Entonces, para que una iglesia avance, necesita el Espíritu Santo. Para que una iglesia crezca, necesita el Espíritu Santo. Para que una iglesia permanezca, necesita el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que le da vitalidad al creyente, lo que le da la fuerza para congregar. ¿Por qué hoy en día vemos cristianos que dejan de congregar? Llámale pecado, llámale desánimo, llámale problemas, lo que tú quieras. Se ha descuidado en su comunión con Dios, se ha descuidado en la palabra. Entonces eso contrista al Espíritu Santo, y en la carne no se puede servir a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para tener una vida victoriosa, una vida poderosa. Y la iglesia también necesita ser llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser, por eso que nosotros tenemos siempre un tiempo de oración antes de empezar el culto. Yo quiero motivar aquí a mis hermanos. ¿Cuántos de mis hermanos en los 3 cultos a veces vienen directo en la alabanza o directo cuando ya empezó el culto? No hagas eso. Estás contristando al Espíritu Santo. Ven siempre desde antes para orar y que Dios te pueda llenar en la alabanza, para que Dios pueda abrir tu entendimiento, tu corazón en la palabra, para que Dios te sane en pleno culto. Entonces, recuerda siempre, el Espíritu Santo es lo que guía, el Espíritu Santo. No, acá no es mi fuerza, acá no es eso, aunque también Dios nos manda a esforzarnos, pero eso no nos sostiene en una vida victoriosa. Para tener una vida victoriosa necesitamos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos en este momento, mis queridos hermanos, a ver un primer texto de la palabra. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a ver al Espíritu Santo desde la creación. Muchos hermanos tal vez piensan que el Espíritu Santo aparece solamente en el Nuevo Testamento, pero no es así. Otros dicen, bueno, sí, creo que también hay algunos en el Antiguo Testamento. No, tampoco es así. El Espíritu Santo aparece desde el primer o segundo versículo del Génesis. Los primeros versículos del Génesis, el 1, 2, 3, ¿no? Ahí aparece el Espíritu Santo. Ahí vemos al Padre, ahí vemos al Hijo y ahí vemos al Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos un poquito a estudiar aquí algunas cositas para luego ver la obra del Espíritu Santo antes de la creación. Mira, por ejemplo, aquí cómo el primer versículo de la Biblia nos muestra al Padre. Mira, en el principio dice, creó Dios. Entonces, versículo 1, vemos al Padre. Pero luego en el versículo 2, vamos a ver al Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia. Y la tierra, cuando Dios la creó, estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas, vamos a apuntar esa palabra tinieblas que aquí se nos fue, pero es interesante que habían tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo cuando Dios creó. Verso 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a subrayar también al Espíritu de Dios. Y el Espíritu
de Dios. Qué hermoso. Aquí hay dos cositas que me gustaría subrayar con ustedes. La primera, el Espíritu de Dios, y la segunda, se movía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te enseñé que el Espíritu de Dios es para una vida cristiana y luego para servir? Ya, cuando uno está en dependencia del Espíritu Santo, en constante oración, cuando uno está congregando siempre en su célula, los domingos, no se pierde ningún culto. Ahora los martes, que es día de congregar también, de transmisión, como antes las células, martes, jueves, sábado en la célula, domingo en el templo. Cuando uno está lleno del Espíritu, dice que el Espíritu se movía. El Espíritu se movía. Entonces, cuando falta el Espíritu de Dios, se contrista al Espíritu de Dios. Cuando ya no dependes del Espíritu de Dios, cuando ahora son tus fuerzas, cuando ahora es tu fuerza la que te mantiene de pie en una vida espiritual, entonces ya no hay movimiento. ¿Por qué no hay movimiento? Porque no hay Espíritu de Dios. Entonces, la fuerza del Espíritu Santo es moverte. Podemos movernos, podemos servir, podemos evangelizar, podemos predicar. Mira lo que causa el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Quiero que note cómo dice cielos, cielos, dice en plural, cielos, ¿no es cierto? Hablando del cielo humano, aquí el que conocemos, el universo, el segundo cielo y el cielo de Dios, más allá del sol, como decía el himno, ¿no? Cielos, y luego dicen singular, la tierra, ¿no es cierto? Hablando de esta tierra, ¿no? Ahora bien, aquí vemos a Dios, verso 1, verso 2, vemos al Espíritu Santo. Y verso 3, vamos a ver a Jesús, que es conocido en el Nuevo Testamento como el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, el Verbo de Dios, la palabra de Dios es Cristo. Cristo es el Verbo, la palabra de Dios. Y mira acá, verso 1, creó Dios. Verso 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la creación. Verso 3, y dijo Dios. Esa palabra dijo, vamos a subrayarlo también aquí, esa palabra dijo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra dijo, la palabra de Dios es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, Juan 1.1 dice que es, vamos a verlo rápidamente, que es Jesús. Juan, mire para que usted pueda notar, dice la Biblia, en el principio, lo que estamos leyendo, Génesis 1.1, en el principio era el Verbo es la palabra, y el Verbo era con Dios, ¿ve? Y el Verbo era Dios, ¿no es cierto? Hablando de Cristo, ¿no es cierto? De que Cristo también es Dios, el Verbo. Ahora bien, vamos a ver por aquí. Entonces, en el verso 3 dice, y dijo, esa palabra es el Verbo, esa palabra es Jesús. Usted dirá, sí, pastor, pero no lo veo claro. Te demuestro que es Jesús, no solamente por Juan 1.1, sino porque esa palabra dio a luz, ¿qué cosa? La luz. Y cuando Cristo vino, ¿qué dijo? Yo soy la luz de este mundo. Entonces, ¿o qué? ¿O hay coincidencias? ¿O todo está conectado? No, todo está conectado. Cuando lees bien la palabra, todo está conectado. Entonces, Dios en el verso 1, acá, creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, sobre esa creación se movía el Espíritu Santo. Y verso 3, dijo, habló esa palabra, ahí está Jesús, confirmado por Juan 1.1, desde el principio dice, el Verbo es Cristo, el cual cuando vino, por esa palabra se hizo la luz, y cuando Cristo vino dijo, yo soy la luz. Ahora bien, ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el tema de hoy es el Espíritu de Dios. El tema de hoy es, amados hermanos, el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero, hablar del Espíritu Santo en este primer versículo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Vamos a ver aquí qué facultades nos da el Espíritu Santo cuando está el Espíritu de Dios.
Cuando un creyente está lleno del Espíritu de Dios, tiene una vida victoriosa. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu de Dios, va a poder hacer grandes cosas. Cuando una iglesia le da libertad al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien lleva a la iglesia, es el Espíritu de Dios, es Dios a través de su Espíritu levantando obreros, abriendo células, abriendo puertas, abriendo departamentos, abriendo países, porque el hombre no puede hacer eso. Eso lo hace Dios solamente. Entonces, ¿quién puede cambiar una vida? Es el Espíritu Santo. Cuando yo estoy predicando en este momento, es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra. Si me está viendo alguien por primera vez o alguien que de repente no tiene a Cristo, es el Espíritu Santo quien va a tocar tu corazón, es el Espíritu Santo quien te va a levantar, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Entonces, tú dirás, ¿cómo es eso, pastor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios te creó, pero es el Espíritu Santo quien va a hacer lo siguiente. Mira, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y las tinieblas, habían tinieblas a causa del desorden y también del vacío. Estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios no está en una vida? Hay desorden. ¿Y qué causa el desorden? Causa vacío. No hay nada peor que tener una vida desordenada. Una vida de repente donde tienes pecados ocultos. Una vida donde no oras, donde no lees, no congregas. Mira, cuidado con caer en el peor desorden de los cristianos de estos tiempos. Hoy en día, con cuánta facilidad no se congrega. Hoy en día se ha faltado el respeto al mandamiento, no dejar de congregar. Hoy en día, hermano, qué fácil es no dejar de congregar. Qué fácil es, amado hermano, simplemente no congregar. Cuidado con ese desorden. Pero aún para congregar necesitas al Espíritu Santo. Porque si tú quieres congregar en tu fuerza, vas a sentir vergüenza, vas a sentir que no puedes, vas a sentir que puedes un culto, pero otro culto no puedes, y estás ahí porque lo haces con tu fuerza. Tú necesitas pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, yo no puedo, quiero volver a mi primer amor. Y Dios te va a dar fuerza, te va a levantar, te va a fortalecer a través del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Repito, esto no es una empresa humana. Las cosas de Dios no es cuestión de la fuerza, aunque es bueno esforzarse. Las cosas de Dios, el creyente tiene una vida victoriosa. Estamos de pie, podemos servir a Dios, podemos buscar de Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué contrista al Espíritu Santo? El desorden. Cuidado con el desorden. Cuidado con el desorden. Yo quiero motivarte a ti que puedas ordenarte. Deja ya lo malo, deja ya lo incorrecto, deja ya ese pecado oculto, deja ya las cosas malas. Dice la palabra en Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Deja ya las malas conversaciones. El problema de Eva fue mantener una conversación con la serpiente que debió haberla cortado. Entonces Eva conversaba con la serpiente y mantuvo una conversación que no debió mantener. Corintios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vuélvete al orden, vuelve a levantarte, pero para eso tu fuerza no te va a servir. No es con fuerza, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas venir a Dios con un corazón sincero. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Dice la palabra de Dios, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Necesitas pedirle perdón a Dios con todo tu corazón. Si ha habido algún desorden en tu vida, si has dejado de congregar, te has apartado, te has alejado, has quebrantado el mandamiento, entonces necesitas pedirle perdón con sinceridad a Dios.
Y Dios te va a levantar, te va a dar la fuerza a través del Espíritu Santo. Y vas a ver que cuando el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo en ti, vas a tener la fuerza para congregar, vas a tener ese gozo para poder servir a Dios, porque no es con carne, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a dar fuertes palmas al nombre poderoso de Jesús. Muy bien. Entonces, la tierra estaba desordenada. Cuidado con el desorden. Cuidado con el desorden. El desorden atrae el vacío. Entonces nos sentimos vacíos, ya no sentimos la presencia de Dios, aplaudimos por aplaudir, cantamos por cantar, vamos a la iglesia por ir, nos quedamos dormidos en la palabra. Entonces ya no sentimos eso que sentíamos antes, sentimos un vacío, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces estaba la tierra desordenada, ¿y qué más? Y vacía, ¿no? ¿Y qué trae el desorden? ¿Qué trae ese vacío? Trae tinieblas. Cuando estamos en tinieblas, entonces ya no podemos ver más allá de lo evidente, como decía por ahí un dibujo. Ya no podemos ver más allá. Entonces estamos como ciegos. Entonces nos confundimos, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces como que estamos ciegos. ¿Pero por qué? Esas tinieblas fueron ocasionadas por el desorden. El desorden, hermano, es un espíritu que tenemos que desligarnos. El desorden es un espíritu, un enemigo, un gigante, enemigo de los cristianos. Cuidado con el desorden, trae tinieblas. Pero ¿cómo se vence el desorden? ¿Cómo se vence ese vacío, esas tinieblas? Dice la palabra de Dios que eso estaba sobre la faz del abismo y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, no hay desorden. ¿Quieres vencer tu desorden? ¿Quieres salir de tu desorden? Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu de Dios, porque el Padre está sentado en el trono. El Hijo ya cumplió su ministerio, ya vino a la tierra, ya predicó, ya sembró la palabra como el buen sembrador, ya dio su vida por nosotros en la cruz y ahora está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. El Padre está sentado en el trono. A su derecha está el Hijo intercediendo como un abogado por nosotros. Pero ¿quién es el ayudador? ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos habla, el que cuando hacemos algo malo nos testifica que estamos mal? ¿Quién es nuestro ayudador? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres salir del desorden? Pídele a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, Padre mío, si he contristado tu Espíritu, te pido perdón. Dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Lo he intentado en mi fuerza y no puedo. Vuelvo a caer y vuelvo a tropezar. Y queriendo hacer el bien, hago el mal, porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Necesitamos al Espíritu de Dios. Recuérdalo. Es el Espíritu Santo quien va a ayudarte en tu desorden. Es el Espíritu Santo quien va a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Esa insatisfacción que tienes. Eso que a veces dices, voy a la iglesia pero no siento nada. Y culpas a la iglesia muchas veces. ¿Cuántos cristianos, en vez de ellos reconocer, ya no soy el mismo, algo ha pasado conmigo, en un tiempo estaba en la perfecta voluntad de Dios, pero ahora en vez de decir, yo me he descuidado, culpan a la iglesia? Y no es el problema la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesús. No te metas con la novia de Jesús, porque la mano de Dios es pesada y puede caer sobre ti. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, a la novia de Jesús, Jesucristo dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, aguijones, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Te vas a lastimar tú?
Entonces, el problema no es la iglesia, somos nosotros. Entonces, somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que dejamos de orar, somos nosotros los que ya no andamos por la palabra, somos nosotros los que dejamos de congregar. Entonces, hermano, nosotros somos los que tenemos que volvernos a Dios, pero es el Espíritu Santo quien puede llenar ese vacío de tu corazón para que vuelvas a sentir ese gozo en las alabanzas, para que vuelvas a congregar con alegría como antes lo hacías, como un niño cuando iba a un parque, así vuelvas a congregar con gozo y no con tu fuerza y no jalando tu cuerpo, sino el Espíritu Santo ayudándote, haciendo la voluntad de Dios. Ese vacío que sientes, que cuando oras no sientes nada, que cuando escuchas la palabra te duermes, ese vacío te lo llena el Espíritu Santo. No es con carne, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dale fuertes palmas al Señor ahí en tu lugar, mi querido hermano. Aleluya, Padre Santo. Ya me quedan 5 minutos, hermano, y todavía no acabo con este versículo, me faltan más. Entonces, dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra se movía, es como aquel corito que cantamos, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Esa palabra, el Espíritu de Dios se movía. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay movimiento. Donde el Espíritu de Dios se le contrista, donde al Espíritu de Dios se le pone a un lado, entonces ya no tenemos fuerzas para servir. Entonces ya no podemos congregar como antes congregábamos. Entonces ya no podemos servir como antes servíamos. Entonces ya no podemos ir a evangelizar. Ya nos cuesta ir a los ayunos. Entonces ya nos cuesta conectarnos. Ay, ¿es obligatorio congregarse? ¿Es obligado? ¿Hay una ley que me diga que tengo que congregarme? Entonces ya, no, como dice la palabra, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero eso pasa cuando lo hacemos con la fuerza, cuando lo hacemos humanamente, cuando lo hacemos en la carne. Pero cuando venimos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te da esa fuerza, el Espíritu Santo te da ese poder. Por eso dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder, dijo el Señor. Poder, esa palabra poder, aleluya, en el griego significa poder para. O sea, antes no podías congregar, ahora puedes congregar. Poder, ahora puedo. Antes no podías ayunar, ahora no te quieres perder ningún ayuno. Antes no podías de repente evangelizar, ahora quieres estar en todos los evangelismos. Antes no podías, ahora tienes poder. Ahora puedes lo que antes no podías. Antes, ¿qué ibas a servir? A lo mucho trabajar en el mundo porque te pagan. Pero en la iglesia servir, ¿por qué? Pero ahora no, ahora te desesperas por servir, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay movimiento. Aleluya, dale palmas al nombre de Jesús. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra, mi querido hermano. Qué hermosa es la palabra, aleluya. Aquí veo a mis hermanos que están conectados, aleluya. Qué hermoso, mis hermanos. Conectados, están ahí alabando al Señor, diciendo amén, así es. Aleluya, gloria a Dios. Entonces recuerda, el Espíritu Santo es el antídoto para el desorden. El Espíritu Santo llena ese vacío de cristianos que dicen, ya no siento a Dios, ya no siento lo mismo, no sé qué pasa. Y algunos de ellos hasta le echan la culpa a la iglesia. La iglesia ya no es la misma. No, la iglesia sigue siendo la misma. La iglesia es la novia de Jesús. Cuidado con hablar de la novia de Jesús. Los que cambiamos somos nosotros. Y es importante pedirle al Señor, ayúdame, sálvame, para que Él te pueda responder con el Espíritu Santo. Muy bien, ahí está. Y gloria a Dios, entonces ese es el Espíritu Santo, ¿no? Allí resguardando, ¿no es cierto? Con ese movimiento poderoso, ¿no? Vamos ahora a otro versículo, ¿ya? Un versículo más, Reinita, porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Vamos, por favor, a ver Génesis capítulo 6.
Génesis capítulo 6. Muy bien. Aquí. Génesis 6:3. Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis 1:2. Vamos a verlo para enseñarlo bien bonito. Génesis 1:2 es la primera mención que en la Biblia se hace acerca del Espíritu Santo. O sea, la primera vez que se habla en la Biblia del Espíritu Santo es en Génesis 1:2. Y ahí podemos ver que sin el Espíritu Santo hay desorden, hay vaciedad, hay tinieblas, pero donde está el Espíritu de Dios hay movimiento. Esa es la primera mención que la Biblia hace del Espíritu Santo. La segunda mención en Génesis, y luego no se vuelve a mencionar hasta, vamos a ver, ya el día domingo, en el culto de la mañana, voy a dar la segunda parte, pero en el libro de Génesis solamente hay 2 versículos. Y la segunda vez está en Génesis 3. Génesis 1:3. Dice ahí la palabra. Aquí vamos a ver cómo el mundo se había corrompido. El mundo se había corrompido totalmente, mis queridos hermanos. Por eso que aquí vemos aquí, por ejemplo, como el Señor dijo, ¿sabes qué? Voy a eliminar a estos hombres que están pecando, pero dice la palabra que Noé halló gracia, ¿no? Noé halló gracia ante Dios. Aquí en este tiempo el mundo se había corrompido tanto que dice la Biblia, y se corrompió la tierra. O sea, se pudrió todo. Se pudrió todo, ¿no? Es como cuando ya te ha pasado alguna vez dejar una sopa de repente en la mañana, la guardas ahí, y luego cuando vuelves en la noche, la sopa está pero podrida totalmente, la carne, el pollo, todo huele, hasta le salen como burbujas de lo que está podrida. Ya bueno, y no se puede comer así, ¿no es cierto? Huele feo, sabe feo. Si comes te puede hasta llevar al hospital. Ya bueno, de la misma forma se pudrió la tierra, se corrompió la tierra, se echó a perder la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, dice la Biblia. Entonces, en aquel tiempo, Dios decidió, después de esto viene el diluvio, y Dios decidió, digamos, que los hombres que no se arrepentían en aquel tiempo mueran ante un diluvio, ¿no? Pero Dios dijo algo a través de su Espíritu, y aquí esta es la segunda mención del Espíritu Santo, la segunda mención. Dice aquí, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí hay cositas que me gustaría resaltar. La primera, dice la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. ¿Quién es mi espíritu? Cuando Dios dice mi espíritu, ¿quién es su espíritu? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Es el Espíritu de Dios. Otro texto dice, el Espíritu que procede de Dios. Entonces, acá está el Espíritu Santo. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Luego vamos a aprender esta palabra que es controversial, no contenderá. Y ahí está la enseñanza. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Quiero que note, muy bien, quiero que note aquí, vamos a ver aquí, muy bien, aquí, quiero que note cómo la Biblia dice que el ser humano per se, que el ser humano en sí mismo, ¿no? En lo intrínseco, el ser humano simplemente es carne. Tú y yo somos carne, somos polvo. De nosotros, por mí mismo, por nosotros mismos, no está la fuerza para buscar a Dios. Y te lo demuestro con la gente que está afuera. La gente que está afuera, que no tiene al Espíritu Santo, ellos podrán oír, pero no tienen la fuerza para servir a Dios, para buscar a Dios, porque simplemente somos carne.
Pero ¿por qué tú y yo sí podemos venir a Dios y podemos servir a Dios? Por su Espíritu. Entonces quiero que notes cómo están estas dos cosas, estos dos extremos, ¿no? Jehová dice, no contenderá mi espíritu, por un lado está su espíritu, dice, con el hombre para siempre, porque él es carne. Y por otro lado está el ser humano, que simplemente es carne. ¿Cómo hacemos para que el ser humano, que simplemente es carne, sirva a Dios y no contienda con Dios? Necesitamos su espíritu. Para que el ser humano, que es carne, no contienda con Dios, no pelee con Dios, ¿no es cierto? Necesita el Espíritu de Dios. Entonces, no hay forma de servir a Dios si no es a través de su Espíritu. No hay forma. Aquí lo vemos claramente. El Señor tratando que la gente se arrepienta, el Señor tratando que la gente se convierta. Acá me imagino yo al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, redarguyendo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora siempre está tratando de convencer a la gente a que se arrepienta, pero a veces la gente, en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Pelea, ¿no? Dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. No, yo tengo mi religión, yo tengo mis creencias. No, yo no necesito ir a una iglesia para ser salvo. No, yo tengo mi santito. No, pero yo tengo mis creencias. Entonces el Señor dice, mira, yo no voy a contender con el que es carne, porque ya yo le he mandado mi espíritu. Pero si no quiere mi espíritu, el ser humano, por sí mismo, simplemente es carne. Y si el ser humano no se arrepiente, entonces va a venir lo que vino. En este caso, el diluvio. En el caso de hoy, cuando el ser humano, que es carne, rechaza al espíritu, y en vez de recibir al espíritu, cuando Dios le habla y le manda su espíritu para convencerlo, contiende con él, lo rechaza, dice yo no necesito de Dios, etcétera. Entonces lo que viene luego es simplemente el castigo. En este caso el diluvio, en este caso una persona sin Cristo. Por más que en los velorios digan que todo el mundo se va al cielo, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que todo el mundo se va al cielo. Por el contrario, la Biblia dice que hay un lugar de condenación para todos aquellos que no recibieron la palabra de Dios, que no amaron a Dios, y hay un lugar, ¿no es cierto?, de reposo, un lugar de Dios, que es en el cielo, donde viviremos para siempre con Él. Entonces, dice la palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Entonces, ¿por qué dice no contenderá? ¿Por qué dice no contenderá? Porque el Espíritu Santo, en los seres humanos que simplemente somos carne, atentos por acá porque ya estoy aterrizando el sermón, el Espíritu Santo, su trabajo es convencer a la persona. Entonces, cuando de repente en este momento hay alguien que esté escuchando la palabra por primera vez, el Espíritu Santo está convenciéndolo, ya ves, acéptame, mira, ven a Dios, ya ves, conéctate siempre. Eso es el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre que es carne lo rechaza, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no, pero yo tengo mi religión. Entonces Dios dice, mira, yo mando mi espíritu para que lo convenza, pero el ser humano lo rechaza. Mi espíritu no va a contender con aquel que es carne, como que están en ese, yo lo busco, pero me rechaza. Mi espíritu no está para contender con aquel que es carne. Entonces, hermano, es el Espíritu Santo quien convence. La Biblia dice, Él os convencerá de todo pecado. En Juan dice eso, ¿no? Hay que buscarlo de repente. Hay un versículo en Juan que dice, Él os convencerá de todo pecado. Así dice, ¿no? Me parece que es Juan 16, ¿no? Pero no me acuerdo qué versículo es. A ver si de repente nuestra hermana Reina lo puede encontrar. A ver, mi hermana Reina me dice que es Juan 16, del 8 al 11. A ver, vamos para allá. Ah, sí, muchas gracias, hermana Reina. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en aquellos que son carne, en los seres humanos? Los trata de convencer. Pero cuando el ser humano lo rechaza, no quiere, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el que es carne para siempre.
Y ahí fue donde Dios le dio 120 años de gracia hasta que se construya un arca. Le voy a dar al ser humano 120 años para que se arrepienta. Si no, viene el castigo. Ahora dice, cuando Él venga, acá Él es el Espíritu Santo. Quiero que note esto, Él es el Espíritu Santo, no como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, pero la Biblia le da, lo personifica, Él, ¿no es cierto? Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Acá está, Juan 16:8, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo venga, su trabajo va a ser convencer al que es carne, convencerlo de pecado, de que necesita hacer justicia y de que entienda que viene un juicio. Ahora volvamos nuevamente a Génesis. Génesis 6:3. ¿Qué pasó con esta generación? Dice la palabra que esta generación se había corrompido. Se había corrompido. Entonces, ¿Dios qué hace? Envía su espíritu para convencer, pero muchos de ellos lo rechazaron. El trabajo del Espíritu Santo es convencer. Y cuando ellos lo rechazaron, Dios dijo, mi espíritu no va a estar contendiendo, peleando por convencerlos y ellos rechazándolo para siempre, ¿no? Ciertamente les voy a dar 120 años. Y ese fue el tiempo de gracia y de misericordia para que la gente se arrepienta que Dios les dio hasta que se construya el arca. No se arrepintieron y todos ellos perecieron. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer, hacer que las personas se arrepientan, hacer que la persona cambie de actitud. Y tal vez el día de hoy me esté escuchando alguien que recién está empezando en los caminos de Dios y tal vez el Espíritu Santo te está tocando en este momento. No contiendas con el Espíritu Santo, no contiendas con Dios, no pelees con Dios, no rechaces la obra que el Espíritu Santo hace de convencerte. Recibe esta palabra en tu corazón, recibe a Dios en tu corazón, permite que Él pueda entrar en tu vida y que Él cambie tu vida. No intentes congregar a tu fuerza, porque así como empiezas vas a caer, porque no es con fuerza. Pídele a Dios de todo tu corazón, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero ser un hijo tuyo. Y Él te va a responder dándote al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien va a moverte a hacer su voluntad. Es el Espíritu Santo quien te va a llevar al éxito, al triunfo, porque no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Ahora, quiero decir en estos minutos que me quedan, quiero tomarme 2 minutos para explicar algo que estaba estudiando justo el día de hoy. Ya se nos pasó el tiempo. Cuando la Biblia dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. ¿A qué se refiere esta palabra no contenderá? Esta palabra no contenderá mi espíritu, en las versiones más explícitas y amigables, esa palabra contender significa permanecer. Cuando dice no contenderá, lo que está diciendo es no permanecerá mi espíritu. Entonces vamos a leerlo nuevamente ahora. Y dijo Jehová, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. En esa generación donde los hombres tenían larga vida, donde vivían 900 años, 800 años, Dios dice, veo tanto pecado, veo tanta corrupción, que mi espíritu no permanecerá con ellos para siempre. Porque ciertamente por causa del pecado, desde que pecó Adán, ciertamente por causa del pecado, ellos son carne, pecaron, como Adán que traicionó a Dios,
como Eva, que traicionó a Dios escuchando a la serpiente. Dice, ellos son carne y sus días serán ahora 120 años. Sus días serán ahora 120 años. Esto me da a mí entender de que el pecado, como en el caso de Adán, Adán tenía una vida eterna. Adán iba a vivir eternamente con Eva en el huerto del Edén. Pero por causa del pecado, Dios le dijo, morirás. La serpiente le dijo, no morirás. Y ellos le creyeron más a la serpiente que a Dios. Por eso te digo, el problema de Eva fue mantener largamente una conversación que no debió mantener con la serpiente. Eva debió haber dicho, esta conversación no es correcta, esta conversación no me edifica, esta conversación no me va a traer buenos frutos, esta conversación me va a arrastrar, me va a hacer pecar, me va a tumbar. Esta conversación no es correcta. Por eso dice Corintios, las malas conversaciones, dice la Biblia, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Entonces, Adán y Eva iban a ser eternos en el huerto del Edén, pero por causa del pecado, como en este tiempo, esta generación, por causa del pecado, Dios dijo, mi espíritu ya no permanecerá para siempre con ellos, sino que sus días serán 120 años. Y vamos terminando con esto. ¿Cuál es aquí la enseñanza, mi querido hermano? Atento, por favor, no permitas que nada te distraiga. Que aquí el Espíritu Santo era como una especie de frigider que conservaba, que no permitía que la muerte, que la corrupción, que el envejecimiento llegue temprano. Mientras que el Espíritu Santo permanecía en esa generación, ¿no es cierto? Entonces la gente vivía 900 años, 800 años, pero una vez que se metió el pecado y que Dios, por medio de su Espíritu, los convencía para que se arrepientan, pero ellos preferían, en vez de venir a su Espíritu, preferían simplemente ser carne, entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Esta generación va a perecer y mi Espíritu ya no va a permanecer con ellos, y la consecuencia de eso será que los días del hombre sean a lo mucho 120 años. Y es por eso, hermano, que hoy en día, hasta el día de hoy, mi querido hermano, las personas duran 90 años, 100 años, 120. Alguien por ahí me puede decir, pero yo conozco un caso de un abuelito en los récords Guinness de 127. Bueno, es uno, Dios hace como Él quiere. No, que hay una abuelita por ahí de 128. Una abuelita, pero la mayoría no llega a los 120. No llegan a los 110. Cuando en aquel tiempo, por causa del Espíritu, que era como un frigider que mantenía la carne, aquel tiempo, esa generación, 900 años, 800 años, pero el pecado lo arruina todo. Escúchame bien, el pecado lo arruina todo. Lo peor que te puede pasar cuando le has fallado a Dios es mantenerte terco en tu pecado. La gente que más miserable es la gente terca. La gente que más sufre es la gente terca, porque su terquedad lo lleva a abrazar cosas que indudablemente ellos saben que están mal, pero la terquedad te lleva a la ruina, te lleva al abismo. Por eso yo hoy quiero motivarte con todo mi corazón, de que podamos darle lugar al Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo en nosotros pueda ser esa fuerza, que el Espíritu Santo en nosotros pueda ser esa fortaleza que necesitamos. Yo no podría pastorear sin el Espíritu Santo. Los pastores muchas veces son los menos comprendidos, los menos apoyados, los más criticados, y
Y a veces, hermano, humanamente, un pastor que quiera pastorear en su fuerza o en su carne, se vuelve loco. Se vuelve loco, se enferma, se muere. Pero para que un pastor pueda pastorear, necesita depender del Espíritu Santo. Para que un líder pueda ser victorioso, necesita depender del Espíritu Santo. Para que un cristiano tenga una vida victoriosa, necesita depender del Espíritu Santo. Y si de repente tu pregunta es, porque no has estado atento, ¿y cómo hago para depender del Espíritu Santo, pastor? Cuando yo oro todos los días, yo estoy dependiendo de Él, me estoy llenando de su Espíritu. Cuando yo leo la palabra todos los días, estoy absorbiendo de su Espíritu. Por eso dice la palabra en Juan, mis palabras son espíritu y son vida. Cada vez que yo abro la Biblia, oigo la Biblia, leo la Biblia, estoy absorbiendo su Espíritu, estoy absorbiendo vida. Cada vez que yo congrego, soy redarguido por su Espíritu. Por eso, no dejes de congregar, no dejes de congregar. Dejar de congregar es un pecado. No es cuestión de simplemente hoy, mañana, algún día me arrepentiré. El pecado trae consecuencias. Dejar de congregar es un pecado, es quebrantar un mandamiento. Dejar de congregar no lastima a tu prójimo, te lastima a ti, te hunde a ti. No dejes de congregar. Entonces, quítate de tu cabeza ese pensamiento, yo soy cristiano pero no congrego. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ese pensamiento de yo no congrego pero oro en mi casa. Así piensan los rebeldes, esas personas que tienen su propio evangelio. Entonces, volvamos a la palabra y hagamos las cosas bien para que seamos llenos del Espíritu y con su Espíritu tengamos grandes victorias en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti en esta hora, ahí en tu lugar. Permíteme, si tú sientes de repente, te sientes sin fuerza, sientes que esta palabra te ha hablado y dices, sí, yo quiero una vida victoriosa, yo quiero servirle a Dios, yo quiero realmente esa fuerza que el Espíritu Santo da, esa vida victoriosa, yo quiero que Él me guíe, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, me hable, me dé fortaleza, que sea mi gasolina, que el Espíritu Santo, porque como ya te enseñé, el Padre está en el trono, el Padre es el Creador, creó Dios los cielos y la tierra, verso 1 de Génesis. Dios creador. El Hijo es su palabra, el verbo de Dios. El Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como abogado. Por eso cuando pecamos vamos al Padre pidiéndole en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está aquí en la tierra, dentro de cada creyente. Tratando de convencer a las personas que no tienen a Cristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Sin el Espíritu Santo estaríamos perdidos. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo yo no podría predicar. Sin el Espíritu Santo no podríamos congregar. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Sin el Espíritu Santo no hay conversión. Sin el Espíritu Santo no hay milagros, no hay sanidades. Sin el Espíritu Santo no hay sujeción. Es imposible que un hombre se sujete a otro hombre en su carne. No se puede. Cuando a una persona le cuesta sujetarse es porque está en su carne. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, yo entiendo. Entonces, el pastor, ¿no es cierto?, es la persona que Dios pone para servirme, para bendición mía. ¿Cómo me va a bendecir el pastor si yo le estorbo no sujetándome? Entonces yo me sujeto, ¿no es cierto?, para que la bendición que Dios tiene a través de mi ministro venga a mí. Pero eso no se puede en la carne. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Si estás oyendo la palabra de Dios por esta vez, necesitas al Espíritu Santo para tu conversión. Si de repente quieres tener una vida victoriosa, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar en esta hora. Permíteme orar por ti ahí en tu lugar. Levanta tus manos conmigo. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias y te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana que se encuentra en este lugar. Te pido, Padre, que lo llenes de tu Espíritu. Llénalo con tu Espíritu. Llénalo con tu Santo Espíritu.
Padre mío, toca a los miembros, toca a tu pueblo, para que cada uno de ellos sean llenos del espíritu, de tu Espíritu, Padre. Tócalos para que ellos puedan, Señor, servirte no en su carne, no con su alma, porque el alma los hace ser engreídos como niños y que todo apunte a ellos. No, que te sirvan en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu, para que digan como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Llénalo a tu pueblo de tu Espíritu, Padre. Al débil levántalo, al caído levántalo, fortalece al débil, al que está en error, vuélvelo al camino. Señor, al que le cuesta servirte, llénalo de tu Espíritu. Al que le cuesta congregar, no puede porque ya está en la carne, no puede congregar, le es casi imposible, está lleno de vergüenza. No puede, Señor, porque está en la carne, Padre mío. Señor, porque el desorden trae tinieblas. Padre mío, como hemos aprendido hoy, yo te pido ahora, escucha su corazón, derrama tu espíritu sobre él y con la fuerza de tu espíritu que tenga esa fortaleza y recibiréis poder para poder congregar, para poder servirte, Señor. Fortaleza a mis hermanos, Padre, con tu espíritu, ayúdalos y te pido que los bendigas. Bendícelos, Padre, bendícelos, Hijo, y bendícelos, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.